Sí, bueno, se está conectando el primer ponente, Antonio Conejo. Simplemente deciros que, desgraciadamente, a diferencia del año pasado que pude estar los 2 días aquí con vosotros, tengo otro compromiso fuera y me marcho de viaje dentro de un rato y queda a cargo José María Maza, que hará las presentaciones, controlará los tiempos y los debates, las preguntas, etcétera. Siento mucho no poder acompañaros este año, pero me ha sido imposible. Gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a empezar el curso con la primera ponencia, que estará a cargo de Antonio Conejo, que creo que está online, ¿no? Antonio, muy buenos días, ya te vemos. Sí, buenos días, buenos días. Incluso te oímos, fabuloso. Muy bien. Bueno, pues Antonio Conejo, él es profesor, catedrático de Ingeniería Eléctrica en The Ohio State University. Ese es un especialista con reconocimiento internacional en el control, la planificación, economía y regulación de sistemas de energía eléctrica. Él es fellow del IEEE y además es miembro de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos. Antonio, la verdad es que es un placer tenerte otra vez con nosotros en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este rato. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a poner la presentación. Yo creo que se ve bien ahora, ¿verdad? Muy bien, sí, perfecto. Gracias, Antonio. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José María. Es un placer estar aquí. Gracias a Antonio Gómez Expósito, que amablemente me invita a menudo a estas cosas. Muchas gracias. Es siempre un placer colaborar con la Universidad de Sevilla. Y, en fin, en el contexto de la Universidad Internacional Méndez Pelayo asimismo. Bueno, pues empiezo directamente con el curso. Yo lo que voy a hacer es una revisión sobre los modelos matemáticos, las herramientas que nos permiten tomar decisiones de forma coherente con la realidad, con las leyes físicas, con lo que pasa físicamente en el sistema, ¿no? Ese es el objetivo y ver esas herramientas las hemos estado utilizando, tratando durante muchos años. Quizás las primeras propuestas de herramientas para entender mejor cómo debemos ampliar la red son de los 70, incluso antes. Cómo esas herramientas nos ayudan en primer lugar y en segundo lugar, o ayudan al sector eléctrico, y en segundo lugar, cómo han evolucionado y sobre todo cuál es el interés de estas mismas o qué deben tener en un contexto en el que tenemos una incertidumbre singular, ¿no? Como quizás un elemento crucial en lo que vamos a analizar este tiempo es el hecho de que un centro de datos puede localizarse en un lugar muy distinto al que originalmente estaba previsto y eso puede provocar pues unas necesidades de red sustancialmente distintas de lo que serían si se localizara en otro lugar. Es decir, si tenemos un centro de datos, digamos, de 4 gigavatios que tiene lugar en la provincia de Huesca, y por razones de algún tipo puede también tener lugar en la provincia de Almería, el impacto en la red que provoca es fundamental. Esto, no sé si puede ocurrir lo que acabo de describir en el sistema español, pero ciertamente sí puede ocurrir en el sistema de Estados Unidos entre, por ejemplo, Ohio y Texas. Y claro, esto provoca unas necesidades de red sustancialmente diferentes. Luego tenemos una incertidumbre aquí muy singular, que es una incertidumbre de grandes fenómenos que ocurren o no ocurren, es decir, es discreta y masiva. Entonces esto la verdad es que no habíamos tratado con este tipo de incertidumbre previamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Así que lo que voy a hacer por contar un poco la estructura de mi presentación, vamos a ver cuál es la razón por la que se amplía la red, por qué queremos expandir la red, en fin, cuáles son los motivos por hacer eso. Y luego lo que voy a revisar en las distintas propuestas en las cuales podemos analizar estas necesidades de una forma rigurosa o matemáticamente de la forma
matemáticamente quiero decir basados, tratando de reflejar la realidad física de la manera más precisa posible. Entonces, mirar, bueno, qué alternativas tenemos ahí para hacer esto de forma precisa. Y la idea es generar propuestas de mejora en la red, bueno, que luego tengan que cubrir otros filtros, ¿no? Como son los filtros financieros o los filtros como en los modelos de ampliación de red. No podemos de ninguna manera tener en cuenta un modelado absolutamente exhaustivo de la ley física que rige los flujos de energía, pues lógicamente a posteriori tenemos que validar que las propuestas tienen sentido, ¿no? Y en esa dimensión yo creo que posteriormente es necesario hacer todo tipo de análisis de steady state, análisis dinámicos y bueno, digamos, filtrar las propuestas que generamos o que han sido producidas con modelos matemáticos lo más cuidadoso que podemos. Luego las podemos filtrar para ver que realmente cumplen con otros detalles que no hemos podido incorporar en el modelo inicial, ¿no? Y bueno, luego concluiré con una serie de conclusiones. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos lleva a expandir la red o ampliar la red o mejorar la red o alterar la red? Pues fundamentalmente el crecimiento de la demanda, no hay otra razón. La demanda crece, pues hace falta más red para poder mover la energía de los centros de producción a los centros de consumo. Entonces, en este contexto, en el contexto en el que estamos, parecen una situación singular, que es precisamente los centros de datos que pueden producir variaciones de la demanda de forma gigantesca en poco tiempo. Por ejemplo, en el caso que yo conozco ahora más en detalle, que es en el caso de Ohio, pues a menudo una variación de precio entre Texas y Ohio, que está muy lejos uno de otro, pues produce que se produzca cambios de gigavatios, o sea, digamos un gigavatio desaparece en Ohio y aparece en Texas de buenas a primeras porque el precio es ligeramente más barato en Texas. Esto ocurre de forma sistemática en la red de American Electric Power que cubre ambos sitios en estos casos. Y claro, que de buenas a primeras tengas un escalón de subida en un lugar de la red de 1 gigavatio y en otro lugar un escalón de bajada de 1 gigavatio, eso provoca unas circunstancias muy singulares en la red, en este caso pues de comportamiento dinámico del sistema en su conjunto, pero bueno, este tipo de cosas están ocurriendo y esto nos provoca una situación singular que no teníamos antes, ¿no? Que la teníamos de otras características. Entonces, el crecimiento de la demanda es fundamentalmente el elemento que mueve la expansión de la red y tenemos hoy en día unas circunstancias muy particulares que son estos crecimientos bruscos que de buenas a primeras y además inciertos, puede ocurrir en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, este es un elemento esencial, digamos, que nos puede llevar a alterar la red. Como es natural, la localización de nueva generación, en particular las renovables, como decía el profesor Gómez Expósito, quizás aludir al caso de Texas. Texas, toda la generación eólica está básicamente en el noroeste y la gente vive en una zona muy agradable de vivir, que es el sureste, o sea que en algún momento dado se construyeron masivamente líneas de transportes del noroeste al sureste. Esto, curiosamente, es muy distinto a lo que ocurrió en España, porque la eólica, cuando se desarrolló la eólica en España hace ya bastante tiempo, la eólica aparecía por todos lados. Entonces, como aparecía por todos lados, pues bueno, por lo menos, digamos, las necesidades de transportes no fueron del tipo de que tenemos que mover todo de un lugar a otro de forma masiva, como ocurre también, por ejemplo, en el caso de China, donde la generación está también en el norte y en el oeste y la mayoría de la concentración de la población está a lo largo de la costa en el este, con lo cual eso provoca una situación distinta. Bueno, pues aquí tenemos también unos elementos singulares de crecimiento en la red, ¿no?
Otra cosa importante, yo creo también es bueno, la eliminación de una generación de un tipo y sustitución por generación de otro tipo, como ocurrió en el caso de Alemania, por ejemplo, cuando desaparecen las nucleares por motivos fundamentalmente políticos y a medida que crece la solar de forma por muchos lugares de Alemania, ¿no? Pero las nucleares desaparecen de sitios concretos y eso provoca también situaciones de red singulares, ¿no? De buenas a primera quizás hay exceso de red en algunos lugares y falta de red en otro, por así decirlo, hablando bruscamente. Pero bueno, digamos que el cambiar la generación, eliminar la generación de determinadas localizaciones y hacer que crezca la generación en otras, pues provoca esta situación también. He mencionado también el caso de la integración de renovables, en particular, bueno, pues los casos de Texas o China, que son muy singulares porque provocan una necesidad de construir líneas masivamente en unos determinados corredores, frente a lo que ocurrió en España, que eso no fue así, por así decirlo. Bueno, también podemos tener interés en integrar renovables por razones de mejorar la fiabilidad del sistema en su conjunto. Es, de hecho, la razón por la cual los sistemas comienzan a integrarse a principios del siglo XX, ¿verdad? Es, bueno, porque no compartimos la reserva con el vecino y así nos cuesta la mitad la reserva, por así decirlo. Bueno, esto también quizás un ejemplo aquí paradigmático es la conexión enana entre Francia y España por razones no técnicas, obviamente, y bueno, amén de del interés, del empuje institucional que pueda tener la Unión Europea, pues en fin, el Reino Unido, si no, ustedes conocen esto mejor que yo, el Reino Unido, la conexión del Reino Unido con Francia es mayor en términos relativos que la de España con Francia. No deja de ser una cosa realmente singular, aunque los Pirineos son unas montañas maravillosas, pero bueno. Bueno, estas son las razones, creo yo, fundamentalmente que nos hace plantearnos el problema de cómo ha de expandirse la red de la mejor manera posible. Y yo lo que voy a hacer a continuación es ver cómo podemos hacer esto, cómo las herramientas matemáticas que tenemos nos pueden ayudar a hablar con propiedad en términos de ingeniería, que es al fin y al cabo lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Tratar de hablar con números y con razón más allá de consideraciones de otro tipo. Entonces, vamos a revisar esos modelos. Y antes de eso, quizás poner de manifiesto realmente la significación o el interés de estos modelos, que es, bueno, nosotros lo que tenemos cuando queremos expandir la red por las razones, porque se ha quedado pequeña y hay que mejorarla en algunos aspectos, pues bueno, quizás el elemento esencial es caracterización de la demanda y la producción. Podemos necesitar expandir la red porque hay mucha generación en algún lugar, como por ejemplo producción eólica en alguna localización y demanda en otras localizaciones. Como esta es la necesidad. Y tenemos que, creo yo, describir de la manera más precisa posible esa incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la red la gestiona un operador de red, que es dueño de la red o no, da igual, pero la red es un elemento común que tiene que gestionarlo alguien que tiene una entidad que tiene una visión común, ¿no? Que tiene una visión global del sistema. Entonces, tiene esa planificación, esa visión global se tiene que hacer teniendo en cuenta dónde va a crecer la generación y dónde va a crecer la demanda, ¿no? Y eso es incierto, con lo cual eso lo tenemos que, de alguna manera, caracterizar esa incertidumbre, que es un tema importante, ¿vale? Bien, y luego caracterizar esa incertidumbre de la manera que mejor sepamos, y hay maneras diversas de decirlo, que ahora la discutiremos. Yo creo que tenemos que generar procedimientos que nos permiten generar alternativas, las alternativas mejores. No la mejor, porque desafortunadamente nuestro nivel de descripción de la incertidumbre y imprecisión en el conocimiento conjunto de lo que ocurre por razones varias, pues no solo ya de lo que es la incertidumbre de la demanda de la producción, incertidumbres regulatorias,
incertidumbres de otro tipo, puede llevarnos a la necesidad de considerar un conjunto de alternativas. Y esas alternativas que las generamos, por supuesto, con los mejores modelos que nos permiten resolver estos problemas, bueno, al fin y al cabo son problemas de planificación, podemos tener los computadores trabajando un par de meses hasta que nos den una buena respuesta, o sea que no tenemos aquí ninguna presión, como en el caso de la planificación de la producción, por ejemplo, para el día siguiente, que requieren procedimientos matemáticos que tarden horas. Bueno, aquí podemos tardar semanas, pero en cualquier caso, una vez que tengamos esas opciones, no vamos a haber podido describir con absoluta precisión las leyes físicas para tomar estas decisiones tan a largo plazo, ¿verdad? Y por tanto necesitamos pasar una serie de filtros financieros. Esto es posible en términos de lo que requiere en cuanto a inversión anual, en cuanto a coste global. Bien, después todo tipo de, si bien yo creo que es importante en los modelos de planificación de la red representar la reactiva como podamos, luego habrá que, una vez que tenemos las propuestas y tenemos la red reconfigurada con las nuevas adiciones, ver cómo podemos estudiar exhaustivamente el comportamiento del sistema en régimen permanente, ¿no? Con estudios de tipo flujo de cargas, de todo tipo de naturaleza. Para ver, y bueno, y después temas de estabilidad, lógicamente, de tensión y de frecuencia. La de la tensión es tristemente famosa por lo que ocurrió en abril pasado. Bueno, pues todos estos temas yo creo que no podemos integrarlos. Una descripción precisa del control de frecuencia y de tensión no podemos incorporarlos en los modelos digamos, que sugieren ampliaciones de la red, y por tanto lo tenemos que ver a posteriori, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos en este loop con todas las posibles alternativas. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ya voy a analizar tres modos de ampliar la red. Como se hacía en los tiempos de antaño, digamos en el siglo pasado, como se hacía esto hace un siglo, digo, no hace un siglo, en el siglo pasado, que es como modelo de referencia o marco, porque también esta forma de hacer, digamos, que persiste latente muchas veces en la forma como entendemos estos problemas, como las formas en las que el sector entiende estos problemas, y por tanto nos puede llevar también a... Bueno, ¿qué pasaba, digamos? Bueno, las renovables aparecen en los 90, o sea que no hace mucho tiempo, digamos, a mediados del siglo pasado, en los 80, ¿qué incertidumbre teníamos? Pues la producción era fundamentalmente centrales térmicas nucleares, digamos, sin incertidumbre. La demanda crecía, no teníamos elementos que provocaban crecimientos, digamos, enloquecidos de la demanda en determinadas localizaciones, pues teníamos una incertidumbre muy digamos, sensata, amable, digamos, que conocíamos la demanda crecía por razones de crecimiento industrial o crecimiento residencial, típicamente de forma suave. Podríamos caracterizar ese crecimiento de forma relativamente sencilla. Y bueno, la forma como realmente estudiamos distintas alternativas de ampliación de la red eran modelos deterministas o casi deterministas. No había herramientas computacionales que nos permitieran hacer otra cosa en este tiempo, por cierto, o las herramientas eran rudimentarias. Resolver en los años 80 un modelo de programación enteramista con variables binarias estaba extraordinariamente limitado. Simplex o Gurobi no existían y bueno, algunas docenas de variables binarias impedían, básicamente con los recursos computacionales de entonces, resolver los problemas. Entonces, básicamente se utilizaban modelos deterministas y el criterio fundamental, y por eso describo esto, es que, bueno, lo que se hacía es ¿cuál es la peor situación? ¿Cuál es la peor situación de crecimiento de la demanda? Porque básicamente esto es lo que teníamos que cubrir. ¿Cuál es la peor situación de crecimiento de la demanda? Y entonces lo que hacíamos es
planear el sistema de forma tal que el sistema funcionaba bien para la peor situación, en el entendimiento que si funciona bien para la peor situación, digamos, de crecimiento de la demanda y de materialización de la demanda, pues si funciona bien para la peor situación, funciona bien en cualquier otro caso, ¿eh? Entonces, esto es una idea importante. Estas ideas quizás, aludo aquí a una referencia de las primeras, esto es del año 82, de los años 80, del profesor Monticelli, que murió joven desafortunadamente hace bastante tiempo, pero es uno de los primeros artículos que, digamos, de una forma sistemática computacional se preocupa de estos temas. Es la escuela brasileña la que hace un montón de contribuciones. Tenemos ahí a Mario Pereira, además de profesor Monticelli, y luego sus discípulos que hicieron cosas bien interesantes. Entonces aquí aparecen las primeras ideas de entender la planificación de la red como un problema de optimización que buscamos, digamos, hacer crecer la red minimizando el coste o maximizando la fiabilidad, o sujeto a determinados criterios de fiabilidad, si lo que queremos es el coste, o de otra manera, como mejorar la fiabilidad de la red sujeto a determinadas restricciones de coste. Estas son las primeras contribuciones, digamos, de los investigadores brasileños de aquella época. Y bueno, esta idea persiste hoy en día en lo que yo voy a llamar aquí, en lo que son las metodologías, digamos, de optimización robusta. Las metodologías de optimización robusta, que ahora lo vamos a describir con un cierto cuidado, lo que nos hacen estas metodologías es básicamente, de nuevo, vamos a planificar el sistema para la peor situación. En el entendimiento de que si planificamos el sistema para la peor situación, pues va a estar bien para otras situaciones, ¿no? Y entonces, en este contexto, bueno, pues, ¿cuál era la peor situación? Bueno, la peor situación en este caso, pues puede ser crecimiento de la demanda masivo y no crecimiento de la producción, renovable o no renovable. Es decir, el problema aquí, si mantenemos esta forma de hacer las cosas, que es una de las corrientes digamos, de investigación, yo creo que activa y muy productiva actualmente y recientemente, la metodología de la optimización robusta. Tenemos aquí un problema importante, que es cómo describimos una incertidumbre que es geográficamente muy diversa y brutal, por así decirlo. Es decir, que a lo mejor la demanda crece en unos cuantos gigavatios en un lugar o no. Y alternativamente, si no crece ahí, crece en otro sitio, porque resulta que hay una concentración de centros de datos que varían su localización, ¿no? Y eso nos produce una incertidumbre singular, que yo creo que no habíamos lidiado con esta incertidumbre. Bueno, siempre puede haber crecimientos a demanda por, digamos, desarrollos industriales masivos, pero digamos, el crecimiento de la demanda en Ohio, que es en torno al 3% anual, que es una barbaridad, pero para el año que viene la predicción es de un 20%. ¿Habíamos pensado en algo parecido a esto, de 3 al 20% de buenas a primeras? Pues no. Entonces, este tipo de cosas podemos incorporarla dentro de la idea de una descripción de la incertidumbre, de forma tal que tratamos de buscar la situación peor, digamos, de producción y demanda, y adaptarnos a esa situación peor en la creencia de que si estamos bien para esa situación, estamos bien para todo. Pues esto está por estudiar, ¿no? Está por mirarlo. ¿Cómo podemos realmente... ¿necesitamos una situación peor o necesitamos varias situaciones peores? Si necesitamos varias situaciones peores, ¿cuáles son las consecuencias que ocurren con respecto a la red? Bueno, vamos a ir un poco hablando un poquito más de precisión cómo funcionan estos modelos, que son modelos, como digo, de planificación basados en optimización robusta adaptiva. Básicamente estos modelos lo que hacen tienen 3 niveles, como podéis ver ahí: minimizar, maximizar, minimizar, el negro, el rojo y el azul. La parte roja
es la primera etapa, que lo que representa es representa las decisiones de ampliar la red, qué líneas particulares reforzamos o qué líneas particulares creamos de la nada, con el objetivo total de minimizar el coste de inversión de operación, pero solo para una condición que es la peor condición. La peor condición en la que el sistema puede operar. La peor condición la describimos o tratamos de representarla en el segundo bloque que tenemos ahí, que es el bloque rojo, este que tenemos aquí, que es, bueno, llevamos a cabo una realización, describimos la realización de la incertidumbre en términos de la demanda que tiene lugar en donde tenga lugar, y una descripción de la aparición de la producción, renovable o no, donde aparezca. Entonces, esto lo tenemos que representar de alguna manera, y ese es el modelo central que se representa. Y claro, queremos representar esto en el peor caso posible, y por eso buscamos que lo que ocurra es que se maximice la inversión y la operación del sistema, ¿no? en el modelo central. Y bueno, finalmente, el siguiente modelo representa al operador una vez que hemos ampliado la red. Después hemos materializado o hemos descrito cómo puede realizarse la generación y la demanda en la combinación posible, por eso ahí hay una maximización. Después el operador opera el sistema de la forma más eficaz para tratar de minimizar la operación, ¿no? Entonces tenemos aquí un modelo de estos mínimo, máximo, mínimo, que tienen una complejidad importante de resolución, pero estos modelos están siendo utilizados masivamente. Observar que es una buena idea. Son modelos en general buenos para la infraestructura. Si yo me preparo para lo peor y puedo describir bien lo peor, normalmente estoy bien para la mayoría de las cosas, salvo que ocurra, como hemos comentado aquí, una incertidumbre geográfica masiva que dice, bueno, lo peor puede pasar en un sitio o en otro, en términos de crecimiento de la demanda. Estos modelos los utilizamos también para protegernos contra problemas atmosféricos masivos, como también estos días estamos observando. Típicamente, si estás en una zona donde tienen lugar huracanes, pues los huracanes siempre vienen del mismo sitio y van hacia el mismo sitio, más o menos. Con lo cual, la descripción de los peores huracanes probablemente puede encajar bien en este modelo, en esta estructura, porque los huracanes o vienen de un lugar hacia otro, pero no cambian completamente, geográficamente no son drásticamente diferentes. Y eso, bueno, permite que estos modelos se puedan utilizar de forma eficaz. Bueno, estos modelos, quizás una observación interesante, que optimizan el sistema para la peor circunstancia, para la peor operación que puede ocurrir, y también los podemos caracterizar como modelos preventivos y correctivos, porque preventivamente, pues bueno, ampliamos la red en la mejor forma posible y luego también modelamos la operación del operador, que cuidadosamente opera el sistema para tratar de minimizar los daños al mismo, ¿no? Dos observaciones importantes aquí en cuanto a modelado. La mayoría de la literatura, si miran ustedes la literatura técnica, son modelos lineales, ¿verdad? Decimos, bueno, pues que resulta que los flujos de energía son proporcionales a la diferencia de ángulos entre dos nudos y ya está, que es una descripción pues manifiestamente inadecuada. Los modelos de C, los modelos lineales, que sistemáticamente se utilizan para este tipo de modelos, todavía yo creo que describen de forma muy inadecuada la red. Y bueno, por la razón fundamental de que la reactiva y la tensión, aunque sean locales, las podemos controlar localmente, cosa que es importante decir a voces, quizás. Pues juegan un papel importante y tenemos que representarlos. Yo creo que ahora mismo no hay buenas razones para seguir utilizando los modelos lineales. Tenemos modelos cónicos convexos que describen los flujos de energía eléctrica
de forma precisa y la Escuela de Sevilla fue pionera en estos modelos, aunque el crédito se le dé a un distinguido colega nuestro también, Rabillar, del Líbano, pero bueno, fueron los trabajos pioneros en distribución los que llevaron a que de la Universidad de Sevilla, los que llevaron a que bueno, las aproximaciones cónicas convexas de los flujos de potencia en las redes sean cada vez mejor utilizadas. Los modelos, las herramientas de optimización convexa son cada vez más poderosas, de la misma manera como ocurría en los años 90, Simplex era una castaña, Simplex ahora es una maravilla, bueno, los competidores de Simplex, como puede ser Gurobi, los modelos o las herramientas que nos permiten resolver modelos cónicos, reconociendo que son modelos cónicos, porque otras herramientas también lo que hacen es linealizarlos y eso produce problemas diversos. Pero bueno, yo creo que estos modelos, la observación que hago aquí, creo que los modelos de ampliación de la red deben tener una representación precisa de la activa y la reactiva. Eso se puede hacer con modelos cónicos convexos, sin cargarse el potencial computacional de las herramientas que tenemos disponibles. Si los modelos son muy grandes, también siempre podemos recurrir a técnicas de descomposición que permiten descomponer el modelo y, por tanto, resolverlo eficazmente también. Otra segunda observación también aquí de modelado, ¿verdad? Es cada vez en más sitios son más importantes las conexiones en continua de alta tensión o muy alta tensión. El sistema chino es realmente interesante en este sentido. La forma como están utilizando no ya líneas de 1000 kilovoltios que están siendo construidas ahora, sino también conexiones de alta tensión en continua. Una observación aquí, seamos rigurosos y cuidadosos modelando en los modelos de ampliación de la red estas interconexiones de alta tensión en continua. No es una detracción de potencia activa en un lugar y una inyección de potencia activa en otro. Son cacharros que requieren ser modelados con cuidado. Y entonces también yo creo que en la literatura no le presta debida atención al modelado preciso de estos componentes del sistema, ¿no? Entonces, estas son dos observaciones que me parecen importantes. Bueno, la caracterización, ¿cómo resolvemos estos modelos? Aparte del modelo, de la descripción que comentaba, ¿cómo resolvemos estos modelos? Quizás también como parte del modelado mencionar que la caracterización de la condición peor, que es la concepción de estos modelos, conectando con los modelos iniciales del siglo pasado que buscaban la peor situación. Aquí lo buscan de forma sofisticada, la peor situación, porque no es evidente. Hay un montón de trabajos de investigación que a mí me parecen bellos, hermosos, interesantes matemáticamente, pero poco relevantes en la práctica, que es todo el análisis, digamos, muy sofisticado de lo que llaman el conjunto robusto o la descripción probabilista de los conjuntos robustos a través de distribuciones. Yo creo que hay un montón de actividad ahí que no es de particular interés o no tiene interés práctico, aunque tenga belleza formal, pero en cambio yo creo que hay otros temas que tenemos que prestarle más atención, como temas más de modelado de la red para realmente hacer una descripción más precisa de los modelos AC, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelven estos modelos? Pues básicamente utilizamos dualidad, teoría de la dualidad, que supongo que están ustedes relativamente familiarizados. Lo que hacemos es escribir el modelo del problema de tercer nivel, escribimos el dual del mismo y lo mezclamos con el problema segundo, el que describe la incertidumbre, y así nos quedan ya dos problemas de dos niveles. El primero que decide inversiones, el segundo que es una mezcla entre la descripción de la incertidumbre, que buscamos lo peor que pueda ocurrir, y después la operación del sistema. Y estos modelos se resuelven fundamentalmente. El estado del arte es una metodología
que sugirió por primera vez un buen colega de la Universidad de Pittsburgh, Bo Zen, que se llama generación de columnas y restricciones, que básicamente lo que hace, por decirlo de forma muy clara, es, bueno, tenemos un modelo inicial que es el modelo de inversiones y lo que hacemos es establecer cuál es una buena condición de operación que puede parecer muy mala para el sistema, en el sentido de que es muy demanding para el sistema, ¿verdad? Entonces, esta condición de operación la pasamos globalmente al problema de decisión inicial, al problema en el que decide las inversiones, de forma tal que ahora ya tenemos un problema que decide las inversiones, pero con conocimiento de causa, que es una condición de operación ahí, a la vez que decidimos las inversiones, una condición de operación que es particularmente mala hasta ahora. Y digamos, con esa información y observar que esto es column and constraint, columnas, es decir, variables, variables and constraint, es decir, como metemos toda una condición de operación, va con sus variables y con sus restricciones, y por tanto estamos ampliando el problema en términos de variables y restricciones, ¿no? Esto lo hacemos de forma iterativa, o sea que lo que hacemos es acumular en el problema que decide las inversiones condiciones de operación con todas sus restricciones y todas sus variables acumuladas. Y esto, claro, le da más conocimiento al problema de inversión, pero lo hace más complejo de resolver. Y bueno, eso lleva también todos unos temas metodológicos de cómo abordar estos problemas eficazmente. Bueno, esto en cuanto a la solución, por darles una idea, quizás una última observación en términos del modelo. No es fácil expandir esta metodología a una metodología multidecisión, que es lo que necesariamente ocurre, que es lo que hace el sector eléctrico o, digamos, las entidades encargadas de planificación y ampliación de la red. Lo que hacen es básicamente tomar decisiones cada 2 años o cada 5 años, de forma tal que lo que hacemos es ver qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, hacemos una planificación, digamos, burda, y después a 5 años la refinamos un poquito más y después a 2 años la refinamos más todavía y hacemos esto progresivamente. O sea, dentro de 2 años repetimos el proceso o todos los años repetimos este proceso. Es decir, que es un proceso dinámico en el cual las decisiones se toman, digamos, dinámicamente cada año o cada 2 años, y cada vez que tomas esas decisiones tienes en cuenta que en el futuro vas a tomar decisiones similares. Claro, esta visión dinámica de cómo se toman las decisiones matemáticamente es problemática. Y bueno, muy a menudo lo que se hace es decir, bueno, yo tomo las decisiones pensando que ya no voy a tomar decisiones más en la vida. Nunca más. Tomo decisión, digamos, a 5 años y eso no lo voy a corregir jamás. Esto es lo habitual, o es relativamente habitual, no todo, pero es bastante habitual en la literatura técnica que ustedes pueden ver por allá, si miran la literatura. ¿Por qué? Porque matemáticamente es fácil de describir y digamos, el proceso dinámico de tomo una decisión ahora sabiendo que la voy a modificar dentro de 2 años y dentro de 5 años, y meter eso en la decisión, eso requiere, lógicamente, una descripción interna en el modelo de todo ese proceso ligado de decisiones. Y eso nos lleva a unos modelos mucho más complejos matemáticamente. Entonces, eso es lo que quiero decir aquí, que típicamente tomamos decisiones de tipo árbol, como tenemos aquí. Y bueno, vamos a ver. Hay aquí algunas referencias. La primera que he puesto es un libro, que los libros siempre son más fáciles de digerir. Es un libro de optimización robusta que ejemplifica, digamos, este tipo de ideas que hemos estado tomando. Y luego hay algunas referencias recientes, una revisión reciente que encontré hace unos días. En fin, hay mucha literatura en relación con esta visión del mundo. Bueno, así vamos a pasar de nuevo, decir otra vez, de nuevo, la incertidumbre que estamos tratando son incertidumbres de tipo discreto,
que ocurren de forma masiva en lugares geográficos diversos y yo creo que no tenemos buenas herramientas para modelar esa incertidumbre. Y creo que la optimización robusta, que es utilizada de forma, digamos, sistemática para este tipo de problemas en la literatura técnica, pues no necesariamente está adecuada o adaptada a estas circunstancias. Eso es importante. Pero vamos a describir otra forma de tomar este tipo de decisiones que ha estado un poco en el tintero, está un poco, digamos, en retaguardia de la actividad investigadora, pienso yo, porque por la masiva irrupción de lo que son los métodos robustos que hemos descrito. Bueno, la alternativa es la programación estocástica, yo la describo aquí como ponerse en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la programación estocástica? Bueno, en primer lugar, quizás describir un poquito en términos de programación estocástica los modelos de inversión en general y de inversión en red en particular. Lo que tenemos son unos modelos, si me permiten aquí esta descripción matemática muy sencillita, tenemos las variables X, que es un vector de variables que son básicamente las decisiones de tipo inversión. ¿Cómo ampliamos la red? Y luego tenemos las variables de color azul que tenemos aquí, ¿verdad? Que todas ellas están indexadas con el subíndice I, que indica una condición de operación. Esas condiciones de operación, si estamos haciendo la planificación del sistema, digamos, a 20 años o a 10 años o a 5 años, pues pueden ser miles. Yo quiero representar las miles de condiciones que pueden lugar en el sistema para tomar mi decisión de inversión teniendo en cuenta todo lo que puede pasar. De la misma manera que si fuéramos racionales, cuando compramos un coche o una casa, deberíamos modelar cómo vamos a utilizar esa casa los próximos 20 años, si es que vamos a vivir en esa casa 20 años, o el coche que compramos, cómo vamos a utilizar ese coche durante 10 años. Lo debemos de describir para entender cómo lo vamos a utilizar y decidir si invertimos en ese coche o en otro alternativo, ¿no? Entonces, digamos que las condiciones, las variables que tenemos aquí en azul son las variables de operación del sistema, son miles de condiciones de operación. Yo quiero tomar mi decisión de inversión teniendo en cuenta las miles de operaciones de condición. Obviamente algunas serán las críticas y serán las que serán los drivers para la inversión, ¿verdad? Pero bueno, en principio yo tengo que operar para todas las condiciones. Y eso me lleva a una situación que podríamos describir aquí un poco. Yo, cuando siento no estar físicamente ahí en Sevilla, pero lo que suelo decir es, aquí tengo un cubo que es como si fuera una habitación, podemos representar la realización de la incertidumbre como alguna de las esquinas que tenemos de los vértices de ese cubo, ¿no? O sea, en este caso tenemos 4 y 4, 8 vértices, la incertidumbre se puede materializar en alguno de los 8 vértices. Por supuesto, si sé por adelantado que la incertidumbre se va a materializar en un vértice concreto, pues lo que hago es planifico para ese vértice. Como desafortunadamente no sé cuál es el vértice en el cual se va a materializar la incertidumbre en los próximos 5 años, o 2 años, o 10 años, cada vez peor a medida que mi planificación es más a largo plazo, pues es una buena idea pues quedarse en el medio, ¿no? Y eso es lo que hace la programación estocástica. Básicamente te toma soluciones que de alguna manera te permiten, una vez que se materializa la incertidumbre en uno de los determinados, en este caso vértices del cubo, pues te permite fácilmente o razonablemente fácilmente aproximarte a uno de esos extremos, ¿no? Es planificar teniendo en cuenta que la incertidumbre puede ocurrir en muchos sitios y yo quiero estar, y por supuesto, si tengo una descripción detallada de la incertidumbre y sé que, digamos, un vértice tiene más probabilidad que otro vértice, por supuesto, puedo caracterizar mediante pesos, mediante probabilidades los vértices, y entonces, claro, no estaría en el medio, sino estaría aproximándome más a aquellos vértices que tienen mayor probabilidad. Pero bueno, la idea de la programación estocástica es básicamente planificar para estar bien colocado, pase lo que pase.
no planificar para estar súper bien cuando pasa lo peor. En el supuesto de que si no pasa lo peor y yo estoy preparado para lo peor, estoy bien. No parece que eso sea aplicable a la situación que estamos viviendo de masivo crecimiento de la demanda en localizaciones geográficas, digamos, muy separadas. Entonces, en este caso, digamos, aproximaciones de este tipo, que es, bueno, quiero estar bien colocado, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues esto es lo que hace la programación estocástica. La programación estocástica es muy fácilmente expandible a situaciones de multidecisión. Aquí a la izquierda estoy representando, digamos, la decisión con un único horizonte, eso planifico. Describo mediante escenarios cosas que pueden pasar, materializaciones de la demanda y la producción. La describo con 1000 escenarios y frente a esos escenarios tomo la mejor decisión, teniendo en cuenta todos ellos, cada uno con su probabilidad, ¿vale? Y esa es mi visión del mundo. No modelo de ninguna manera que dentro de 2 años puedo, digamos, modificar esas decisiones. A la derecha tenemos justamente lo contrario, es la situación en la cual, en este caso, solo he puesto 2 etapas, pero típicamente si tenemos una planificación a 10 años, podemos tener etapas anuales o etapas cada 2 años, que son 5 o 10 etapas, que eso es matemáticamente tratable. Entonces tomamos una decisión al principio, que es este vértice azul, y luego, al cabo de 2 años, digamos que la incertidumbre se ha podido materializar, o describimos ahora, en este momento, que la incertidumbre puede materializarse, digamos, en este caso, en 5 diferentes realizaciones, con su probabilidad. Eso lo modelamos dentro del modelo y luego modelamos que cuando pasen 2 años estaremos en esa situación, estaremos en uno de los puntos azules que tenemos ahí y ahí pasa lo mismo otra vez, tomamos decisiones hacia el futuro, cada una naciendo de esos puntos que tenemos ahí. Es decir, que al principio tenemos un único punto de decisión, al cabo de 2 años tenemos una serie de puntos de decisiones. Esto está metido dentro del modelo, está dentro del modelo. Observar que esto es muy diferente en la situación de la izquierda. Puedo hacer cosas híbridas, es decir, un modelo como de la izquierda que lo ejecuto, digamos, progresivamente, emulando el modelo de la derecha, pero bueno, el modelo de la derecha es el que refleja mejor la realidad. Bien, entonces estos modelos matemáticamente son complicados. Si tenemos una descripción de realidad, digamos que digamos, si en cada etapa tenemos una descripción de 100 escenarios para describir la realidad y tenemos 10 etapas, pueden ustedes ver que 10 etapas de este tipo, cada una con 10 escenarios, nos provoca un problema, sobre todo si queremos modelarlo cuidadosamente, utilizar una descripción cónica del sistema para describir los flujos de potencia de forma precisa. Esto nos lleva a una importante complicación matemática. Entonces, estos modelos, todos ellos son descomponibles. Son descomponibles por una razón muy clara, que es que la única cosa que une las condiciones de operación es lo que hacemos en la red. Las variables que nos dicen cómo ampliamos la red son las únicas variables, digamos, que ligan, que conectan lo que hacemos en cada condición de operación. Luego cada condición de operación va por su lado. Y entonces el problema, digamos, que naturalmente se descompone. Si yo tomo una particular, un conjunto de decisiones de ampliación de la red, el modelo se descompone por condición de operación. ¿Okay? Esto, de forma tal que esto permite descomponer el sistema, lo podemos descomponer, como digo aquí, utilizando técnicas tipo Benders, que ha habido progresos muy sustanciales recientemente que permiten ser muy eficaz a la hora de conseguir convergencia en estos métodos. Y bueno, yo creo que computacionalmente podemos tratar modelos, digamos, yo creo que, digamos, una descripción, por ejemplo, nosotros habitualmente
Texas es una isla eléctrica, no está conectada con el resto de Estados Unidos ni con México, de la misma casi como España, que casi no está conectada con nadie tampoco. Entonces es un muy buen caso de estudio porque está aislado y es gigantesco, ¿no? Es como 3 veces España en términos de potencia instalada, creo. Entonces, digamos, un modelo fácil de estudiar. 2.000 nudos no es una mala descripción del sistema de Texas, y con unos 2.000 nudos, ecuaciones cónicas, no ecuaciones lineales. Esto, si queremos hacer un modelo de ampliación de la red, crea un modelo matemáticamente muy complejo. Bueno, no complejo, no, perdón, muy gordo. Y por tanto, se lo das a Simplex o a Gurobi, y después de un mes, Simplex y Gurobi te dicen no encontré ni siquiera la solución del modelo relajado. Pero esto podemos utilizar técnicas de descomposición y abordar estos problemas. Digamos que estamos hablando de redes de 2.000 nudos, que son redes razonables, con una descripción de la incertidumbre masiva, como la que estoy comentando. Bueno, en fin, esto es lo que quería decir. Aquí también hay alguna referencia, también empiezo con un libro. En este libro están descritos modelos estocásticos, y luego hay otras referencias que he encontrado recientes que para esta metodología de hacer las cosas. Bueno, quizás voy concluyendo para dejar quizás un poco de tiempo para preguntas. Quería decir que, bueno, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es, una vez que generamos propuestas que se han generado fundamentalmente con una descripción detallada de los flujos de energía y de las decisiones de operación, pero realmente con una descripción relativamente, digamos, sencilla de la tensión, pero metida ahí en los modelos. Es importante también que no olvidemos que si la reactiva no está bien compensada localmente, podemos acabar, en los modelos de este tipo pueden proponer construir líneas porque falta reactiva, que es, claro, no tiene pies ni cabeza. Todos los modelos, que eso no lo he dicho, es importante, todos los modelos de ampliación de la red que describen la tensión tienen que tener a su vez mecanismos que permiten compensar localmente la tensión. Si no, las inversiones en línea pueden salir cosas manifiestamente insensatas. Entonces, esto es importante, y tampoco hay mucha tradición de esto porque la mayoría de los modelos son lineales, con lo cual nos olvidamos completamente de las tensiones y, claro, no vemos el efecto que ocurre, el efecto de la reactiva en las decisiones de líneas. Bueno, una vez que hacemos esto, con toda la precisión que podemos, para no crear modelos que requieren meses y meses de solución, pues bueno, tenemos que utilizar 3 filtros. El primer filtro es, lógicamente, el filtro, digamos, financiero. Esto tiene que ser factible y esto puede no estar de forma precisamente descrito en el modelo tenemos de largo plazo. Esto es importante. De la misma manera, tenemos que hacer todo tipo de análisis de cortocircuito y de flujos de potencia y de tensión, lo que es un estudio de régimen permanente masivo con respecto a la propuesta que tenemos, para estar seguros de que aquello funciona como para satisfacción y placer de todo ingeniero eléctrico que sepa estas cosas. Y después, lógicamente, todos los temas de estabilidad, temas de estabilidad de frecuencia, estabilidad de tensión, y, bueno, por supuesto, de small signal y large signal stability, ambos casos, para que, en fin, que conocemos, han sido tristemente famosos recientemente, y, como es natural, los temas de estabilidad de tensión. Bueno, quizás algunas conclusiones quizás que quiero hacer. Bueno, realmente yo creo que desafortunadamente estamos en una situación como ocurría en el siglo pasado, que, bueno, ampliamos la red para cubrir la demanda, que crecía de forma suave
y amable y que no creaba grandes incertidumbres geográficamente diferenciadas que podrían crear problemas. Esta idea nos lleva a la idea de planificación de forma tal que estemos bien preparados para lo peor que puede ocurrir. Lo peor que puede ocurrir es diverso. Puede ocurrir en sitios geográficamente separados. Estamos planificando una red y si nos preparamos para lo peor, digamos, en el sur de España, eso no es lo peor. Eso no es equivalente a lo peor en el norte de España, o lo peor en el sur de España puede requerir reforzar la red de una manera que es muy distinta a si nos preparamos para lo peor que puede ocurrir en el norte de España, ¿no? Entonces, estas ideas de planificar para lo peor, pues a lo mejor no son las mejores posibles. De nuevo, la idea de la programación estocástica, digamos, multietapa, porque las decisiones que tomamos en este tipo de modelos son necesariamente multietapas, así lo hace el sector y en eso nos tenemos que basar, como es natural. Así que la idea de flexibilidad parece una buena idea aquí, sobre todo si la incertidumbre es de la naturaleza que estamos viendo, que es una incertidumbre de hechos masivos en localizaciones geográficas diversas, ¿no? Yo creo que es muy importante describir en estos modelos que nos permiten generar propuestas que luego van a ser tratadas exhaustivamente, que sean modelos rigurosos, y yo creo que los modelos cónicos son adecuados. Y no hacen estos modelos intratables y nos permiten modelar la reactiva. Muy importante, siempre que modelamos la tensión en estos modelos tenemos que tener mecanismos de control de la reactiva y, bueno, de instalar elementos de control de la reactiva, controladores de reactiva de tipo capacitivos o inductivos o de ambos tipos, para que eso no afecte, digamos, las decisiones de red. Son decisiones locales y relativamente baratas. Y bueno, luego también quizás por último hablar de que es importante, si tenemos que modelar conexiones en continua de alta tensión, estos artefactos requieren un modelado preciso. No debemos considerar que son fuentes de activa en un lugar y fuentes de digamos, consumos de activa en otros lugares. Hay que modelarlos de forma precisa. Y yo creo que esto es todo lo que tengo que decir. Nos queda un poquito de tiempo para preguntas. Espero que esto sea adecuado. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Antonio. Vamos a comenzar el tiempo de preguntas. Bueno, voy a aprovecharme que soy buen amigo de Antonio y que me voy pronto y luego no podré hacer preguntas, así que quiero aprovechar. Muchas gracias, Antonio, por tu amabilidad, por aceptar nuestra invitación y por ayudarnos con el ponente de mañana, que nos aportará la visión de Estados Unidos, también muy importante, porque allí se hacen las cosas bien diferentes a cómo se hacen aquí en Europa. Y es un honor para nosotros haber podido empezar este año el curso con tu presentación, una persona de tu talla y de tu prestigio. Hemos contado contigo mucho en el máster, pero aquí en el curso creo que es la primera vez que te invitábamos. Y bueno, me ha gustado mucho tu presentación, como siempre, el panorama que has mostrado y sobre todo que haga hincapié en lo de las tensiones. Estábamos todos acostumbrados, cuando tú y yo éramos jovencitos, pues efectivamente la planificación era con modelos lineales que solo miraban la potencia activa y eso ya no es aceptable. Está muy bien que hables de eso y también me gusta que haya hablado mucho de las líneas HVDC, porque en mi opinión nos falta todavía poner las luces largas para ver cómo va a cambiar en el futuro los sistemas eléctricos actuales con las líneas HVDC. Y en ese sentido, China nos lleva 10 años de ventaja o 15. Es decir, en China tienen ya entre 20 y 30 líneas de alta tensión, de muy alta tensión, de grandes distancias, uniendo, como tú muy bien has dicho, el noroeste con el sureste. Y han tenido ya problemas que, mi pregunta iba por ahí. Fíjate que las líneas de corriente continua, como ya ha pasado en España, se pueden modelar como emulando líneas de alterna, como aparece habitualmente entre España y Francia, o se pueden controlar como cualquier línea de corriente continua, controlando los flujos de potencia. Y eso no es baladí a la hora de controlar el resto de líneas que están en paralelo con esa en la interconexión. En el caso de China, ese problema
ha dado lugar a que provincias que antiguamente estaban en sincronismo, o sea, había provincias de China que estaban interconectadas en un sistema síncrono como el europeo, cuando han desplegado toda esa batería de enjambre de líneas de corriente continua, se han dado cuenta de que hay problemas de estabilidad en la red de abajo. Es decir, estamos haciendo una overlay grid, una red sobrepuesta sobre la red de alterna. Y eso no sé si se puede modelar bien como con todas las técnicas que estáis haciendo vosotros convencionales que intentan modelar el problema de una forma rigurosa y tal, teniendo en cuenta todas las incertidumbres, pero ese tipo de consideraciones que, por ejemplo, han sufrido los chinos de decir, oiga, es que con estas líneas que hemos puesto, hemos haciendo simulaciones y se nos cae el sistema cuando una línea grande de corriente continua se desconecta, las otras empiezan a oscilar y hay desconexiones y apagones. Entonces han puesto back-to-back provincias que antes estaban conectadas en sincronismo, ahora están conectadas como Texas con el resto de Estados Unidos. Entonces eso, para mí, no sé si eso tiene alguna reflexión sobre cómo eso se puede tener en consideración en estos modelos que has comentado tan interesantes. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que desafortunadamente este nivel de detalle es complicado meterlos en los modelos estos, digamos, que miran muchos años, ¿no? Lo que yo me refería es que lo que sí debemos hacer es modelar lo mejor que podamos el propio funcionamiento físico de la interconexión de alta tensión en continuo. Pero yo creo que consideraciones de tipo estabilidad, meterlas dentro de estos modelos. Hay algunos estudios que dicen, bueno, ¿por qué no temas de tipo transitorio podemos meter, digamos, tratar de resolver las ecuaciones diferenciales como parte del problema de optimización? A mí me parece esto complicado. Y bueno, siempre podemos hacerlo a posteriori, ¿no? ¿Por qué no generar propuestas de ampliación de la red y luego a posteriori, digamos, exhaustivamente analizar, hacer estudios de estabilidad transitoria y de pequeña perturbación sistemáticamente, ¿no? Frente a la solución. Yo creo que mi opinión sobre el estado del arte de los modelos de expansión de la red, si queremos meter estas consideraciones, yo creo que probablemente nos salimos de la capacidad de estos modelos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Muy bien. Antonio, yo la verdad es que no soy especialista en estos temas de planificación, pero me gustaría hacerte una pregunta y corrígeme si digo alguna burrada, ¿no? Pero has presentado como dos técnicas que son muy diferentes para planificar. En un lado la robusta, me pongo en la peor situación posible. En otro lado la estocástica, el punto medio. ¿Existe alguna relación entre la utilización de estos métodos de optimización y cómo es la propiedad y la operación de la red del transporte? Es decir, si tuviéramos una red de transporte que tiene un propietario y, por otra parte, otra entidad es un operador, o como en el caso en España, en donde Red Eléctrica, por ejemplo, es propietario y operador de la red. En el siguiente sentido, porque quizás si yo me voy al peor caso posible y se concreta esa incertidumbre, quizás vamos a invertir mucho más en red, pero vamos a estar más relajados desde el punto de vista de los costes de operación. Sin embargo, si me voy a una planificación estocástica donde estoy en el punto medio, más lejos, por tanto, de la realización de la incertidumbre, quizás en la operación de la red vamos a sufrir un poco más. No sé si esa puede ser una posible interpretación o una relación posible entre la optimización, tipo de optimización y tipo de cómo es propiedad y gestión de la red. Sí, buena observación, José María. Yo creo que la red solo la puede tocar un organismo regulado que busca el bien común. Y la red no la debe tocar ninguna otra entidad. O las leyes, por supuesto que la red sea de quien sea, pero las leyes deben establecer que quien toca la red tiene que ser un organismo, digamos, que vela por el interés general, punto. Si no, nos pasan cosas de toda naturaleza, lo que tú dices y otras muchas cosas peores. Así que yo creo que eso debe ser así. Y bueno, yo creo que es fundamentalmente así, ¿no?
en la mayoría de los sitios. Otra cosa es que, bueno, lo haya por lo bajo, pues haya maniobras de todo tipo, pero desde luego en Estados Unidos los reguladores, la red no se mueve sin que el regulador correspondiente, si son redes locales, las public utilities del Estado, si son redes que atraviesan estados, es la FERC. Yo creo que de la red solo puede opinar aquel que tiene una visión global de todo el sistema y que busca el bien común del sistema. Eso es. Entonces, yo creo que esto no necesariamente está ligado a los modelos. Yo creo que los modelos, tanto uno como el otro, se pueden utilizar, se deben utilizar con el único objetivo de buscar lo mejor de la operación del sistema. Bien es natural que hay un equilibrio entre inversión y facilidad de operación, pero eso está para el ente que vela por el bien de todos los miembros del sistema, para decidirlo, y para eso se le eligió, para que decidiera eso. Y luego, metodológicamente, yo creo que ambos los podemos ligar, y además podemos hacer que, digamos, el de optimización robusta, si describimos la incertidumbre de una determinada manera, esa descripción nos permite emular lo estocástico. Y si lo estocástico le damos mucho peso a situaciones más extremas, entonces emulamos lo robusto. O sea que yo creo que podemos ligar las dos metodologías y convertirlas en un continuo. Lo que pasa es que una está concebida para una cosa y la otra para la otra. O sea que en el fondo son equiparables y las podríamos convertir en la misma cosa, simplemente modificando parámetros. Y yo no lo veo, yo creo que esto, en fin, una entidad independiente operando y diseñando la red para el bien del sistema eléctrico en su conjunto, puede utilizar una o la otra, digamos, eficazmente. Esa es... No sé si esto te aclara la pregunta. Como creo que ya no tenemos tiempo, simplemente decir que cualquiera es bienvenido a enviarme un correo electrónico si quiere aclaraciones, opiniones, observaciones o algún material que pueda ser yo de utilidad. Por favor, siéntanse libres de mi correo electrónico, es fácilmente accesible, o sea que estaré encantado de mandarles mi opinión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Gracias.